uno de los santos que figuran en el santoral de la iglesia en este día 17 de julio. Se llama San Alejo. Es un santo bastante antiguo, del siglo IV, inicios del siglo V. Al parecer murió en el año 411. Y digo al parecer porque no se tienen datos muy precisos o muy exactos de la vida de San Alejo referente a las fechas. Lo que sabemos de San Alejo es por un biógrafo muy posterior a él. Luego de la muerte de este santo, este biógrafo anónimo escribió sobre la vida de quien ya era famoso, popular, estaba en boca de muchos, la santidad de San Alejo, y escribió la vida. Recién en el siglo IX, pasó mucho tiempo, desde la muerte de San Alejo hasta el siglo IX, recién en esa época empieza a difundirse la figura de este hombre, la devoción, el culto a este hombre en muchas regiones. Empezó este culto a propagarse en Medio Oriente, en la región de Siria, donde vivió San Alejo, como vamos a explicar ahora. Y luego el culto a San Alejo se extendió también en Occidente, muy especialmente en Europa. Y de hecho en Roma hay una iglesia en el Aventino, una iglesia de padres de rito oriental, dedicada al patrocinio de San Alejo. Bien, San Alejo nació en Roma, como dijimos, en el siglo IV. No sabemos bien el año. Sí sabemos que era de una familia noble romana, hijo de padres patricios. Su padre era senador, un importante senador en Roma. Familia de ricos. Y San Alejo en un momento advirtió del peligro que esa riqueza causaba a su propia alma, a su propia vida espiritual. Temió que las riquezas fueran realmente un obstáculo muy serio para alcanzar la salvación. Y en parte no estaba tan equivocado, si recordamos aquellas palabras de Cristo, cuando dice Cristo: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al cielo. No porque las riquezas en sí mismas sean algo malo, no porque los bienes materiales sean malos, de hecho son bienes, decimos que son bienes, ¿no? Materiales, son bienes, pero también es verdad que la abundancia de estos bienes o las riquezas, con frecuencia, con mucha frecuencia, lo vemos, desvían el corazón del hombre, van deformando el corazón del hombre. Con mucha frecuencia empezamos a poner las esperanzas, los sueños y los proyectos y nuestras expectativas y seguridades más en esas riquezas que en la fe, que en la vida de fe, que en el Señor. Esto ocurre con mucha frecuencia. Por eso Jesús dijo lo que dijo, ¿no? San Alejo temió entonces por su alma
por la salvación de su alma y dijo que, optaba por cambiar de vida, dejar las riquezas y vivir de un modo contrario, vivir pobremente, en total desapego de las cosas materiales. Cuenta la historia que el mismo día de su boda, de su casamiento, tomó la drástica decisión de irse de Roma, escaparse solo, y se fue a la región de Siria, a Medio Oriente, a una ciudad llamada Edesa. Allí estuvo viviendo como mendigo, pidiendo en las calles, pidiendo en la puerta del templo, viviendo como un mendigo. Aquel que nació en la riqueza ahora vive en la pobreza total, vive como un mendigo. Llevó consigo parte de su fortuna, cuenta la historia, la cual repartió entre los pobres de la ciudad. Terminadas estas riquezas que repartió entre los pobres, aquello que él recibía como limosna lo usaba para él mismo, pero también para otros pobres, con quienes compartía lo poco que tenía. Estuvo 17 años en la ciudad de Edesa, en Siria, viviendo como un mendigo. Luego de lo cual optó por irse. Al parecer, la gente empezaba a darse cuenta quién era, del origen noble o patricio de este mendigo, y él quería permanecer en total anonimato. Él no quería que se supiera quién era, para que no lo trataran como un noble. Al parecer fue esa la razón de su escape, de su huida de este lugar. Otros dicen, hay una segunda versión, que los padres de San Alejo, muy preocupados en Roma, mandaron muchos emisarios por todo el mundo, más de 100, para rastrear al hijo perdido, para ver si lo podían encontrar. Y advertido de esto San Alejo, parece que estaban cerca de Siria, algunos de estos emisarios, y para evitar este hallazgo es que se escapó de la ciudad, pero ¿qué hizo? Regresó a Roma y se puso al servicio de la propia familia, de los propios padres. Estaba él totalmente desconocido por su aspecto exterior, porque como cerca de 20 años, viviendo como un mendigo, parecía otro, estaba irreconocible. Y el padre, que tenía muchos criados, uno más era este hombre de aspecto poco atractivo, este mendigo. Y ahí estuvo también mendigando en Roma. Hay otro mendigo, cuando yo leía la vida de este hombre de San Alejo, me vino a la memoria otro mendigo de Roma, santo también, llamado Benito José Labre, dos santos mendigos de la ciudad de Roma. Murió, y cuenta la historia, que quizás tenga algo de leyenda, bien, como dijimos, cuenta la historia que cuando murió él tenía una carta en la cual revelaba, en esa carta que él tenía consigo, revelaba su identidad, quién era él, y recién ahí se supo la verdad.
Nos enseña Dios por medio de este santo, de San Alejo, que también nosotros tenemos que ser mendigos de Dios, es decir, hacer lo que hace el mendigo. El mendigo pide. Tenemos que pedir, aprender a pedir. Y Jesús dice, ¿no? Pidan, pidan y se les dará. Pidan. Pedir por uno mismo, pedir por los demás, pedir. Y especialmente pedir aquello que es lo más importante para nuestra vida, que no es la salud física, que no son los bienes materiales, aunque también ciertamente tienen su importancia estas cosas, pero lo más importante es pedir la vida de la fe, pedir la gracia de Dios para uno mismo, para los demás, pedir poder ser santos. Nuestro fin es ese, ¿no? El ser santos. Pedir bienes espirituales y no solamente bienes materiales. Pedir, ¿no? Pedir mucho. Por uno y por los demás. Eso hace el mendigo. También pedir ayuda a los demás, al prójimo. El pedir auxilio o ayuda a otra persona es algo muy bueno. Es un signo de humildad. El soberbio difícilmente pida ayuda o pida favores, porque el soberbio es, por definición, autosuficiente. Él todo lo resuelve solo o piensa que lo resuelve solo. En cambio, el humilde no. El humilde sabe de sus límites y busca ayuda, pide ayuda a Dios, al prójimo. Esa es la actitud del mendigo, ¿no es cierto? Que tenemos que tener nosotros también. Pedir, el mendigo pide. Finalmente nos enseña San Alejo la importancia de compartir nuestros bienes materiales con los más necesitados, con los más pobres. Nos enseña San Alejo la grandeza, la necesidad del desapego de los bienes materiales. Aprender a compartir, no vivir apegados, obsesionados con las cosas materiales, que un día se acaban, que un día se terminan, que un día dejan de existir. Aprendamos a enriquecernos de otros bienes que son los espirituales, y para eso es fundamental la caridad, la misericordia, la compasión con el prójimo. Dar de lo nuestro también. Eso nos ayudará, además, a luchar contra un pecado capital que es terrible, que es la avaricia, ¿no? Empezar a poner el corazón en las cosas materiales. Cuando somos avaros empezamos a poner nuestras esperanzas, nuestras expectativas, nuestro futuro, nuestras seguridades en las cosas materiales. Eso es la avaricia. Terrible pecado capital. Bueno, San Alejo nos enseña a luchar también contra el espíritu avaro que a veces podemos tener también nosotros. Aprendamos a compartir con quienes más necesitan. Vivamos de esa manera más libres, ¿no? Más desapegados y enriquecidos con otros bienes que son los espirituales. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Alejo ruega por nosotros.